Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, ¿qué vamos a hacer, mi amorcito? Hoy les voy a contar por qué los argentinos son los mejores novios en el mundo. Y también les voy a decir 5 razones por qué hay que salir con un argentino. Como ese. 5 razones. Como Para mí, ese. con una razón ya alcanza. Que son los campeones de Y sí, somos campeones del mundo, ya está. Claro, sí. Bueno, nos será un video. Listo, muchas gracias, nos vemos la próxima. Bueno, pero ahora serio. Bueno, acá les vamos a contar 5 puntos de mi punto de vista, porque creo que los argentinos son muy buenos para relación para las chicas, cualquiera chica, no solamente las ucranianas. Bueno, el primer punto es porque son muy abiertos. Otra vez voy a repetir que es solamente mi punto de vista, para otra gente capaz va a ser completamente otra historia, pero para mí los argentinos son muy abiertos. Me di cuenta que como salí antes también con los ucranianos, con chicos de Belarus. ¿Ah, sí? Y sí, ¿no? Te olvidé avisar, perdón. Y bueno, y me costaba a veces en relación de, no sé, charlar, profundizar a cosas. Siempre tenía que adivinar cómo se sienten, qué le gusta, qué no le gusta, ¿viste? Y con los argentinos me di cuenta que como es súper simple, porque son muy abiertos. Directamente te dicen que le gusta, que no, que quieren, que no, cómo se sienten. Y no solamente en la pareja, sino también con los amigos, porque también tengo varios amigos argentinos o encima así la gente en la calle. Y me encanta que son todos muy abiertos, como... Y la conversación cambia completamente porque es súper fácil, súper lindo hablar con la persona que es abierta, que no está cerrada así, está calladita, ¿viste? Como... Así que esto es mi primer punto, eso me encanta. A mí me gusta que hablas con las manos como si fueras argentina también. Después filmamos un video por qué te gusta... ¿Por qué hay que estar con los ucranianos? Si ustedes lo quieren, si quieren un video de eso, dejen en los comentarios. Tengo razones. ¿Cuánto? 155. Mira, yo solamente 5. Bueno, entonces vamos con el segundo punto. Y segundo punto es muy importante para mí, pero muy importante. Ay, ay, ay. A ver, ¿puedes eliminar? Comunicación. No, sobre eso igual no pensaba. Bueno, otro punto. Que los argentinos son muy divertidos. Sí, me encanta. ¿En qué sentido divertidos? No sé, como es su onda, como tienen muy buenos chistes. Cada uno, o sea, a cada argentino que conozco, especialmente los hombres, tienen muy buen humor. Saben cuándo tirar un chiste, no sé, como conectar, viste, las situaciones, chistes con doble sentido. Cada reunión que teníamos con tu familia, con los amigos en Argentina, había un montón de chistes, nos cagamos de risa, fue hermoso, muy divertido. Y así la gente vive más, porque viste, cuando te divertís, haces chistes. Le pone humor, que eso es por ahí lo que la gente de otros países no entiende cuando van a Argentina, de que teniendo tantos problemas, nosotros sigamos con la buena onda y con la fiesta y con los chistes. Y esa vida, esa energía se siente y se ve, digo, es algo que a mucha gente que no sé de Suiza, de Alemania, les impresiona de Argentina, que tengamos ese sentido, esa chispa. Es hermoso, o sea, no solamente los hombres, me di cuenta también, sino también las mujeres, tu mamá, tu hermana, papá, todos, vecinos, cualquier persona, casi cualquier persona tenía muy buen humor, que realmente me gustaba. Encima yo que soy de otro país, a veces como me cuesta de entender unos chistes, pero igual entendía casi todo y me gustaba mucho. Bueno, y en Ucrania, en mi país, por ejemplo, hay gente que le gustan los chistes, que son divertidos, pero poco. O sea, a veces sí tiran chistes para ser graciosos, pero le cuesta, digamos así. Y con mi papá siempre recuerdo cuando era chiquita, toda la tarde estábamos mirando unas televisiones, o sea, unos videos de chistes, de humor, unos shows, y nos cagamos de risa todas las tardes. Sí, igual hay chistes que todavía no te terminan de convencer. Tipo, para los que nos miran conocen a Yayo. Yayo, el pelado que te mostré ayer un ratito. ¿Pelado qué? No el pelado que es de otro. ¿Hay otro pelado? Es pelado. ¿Cuántos pelados? Yayo es un cordobés también que hace muchos chistes. No recuerdo. Que son medio especiales. Nosotros estamos acostumbrados porque crecimos viendo Yayo. Sí, puede ser. Pero nada, con el tiempo te va a ir dando más. Y tampoco entiendo ese humor de calle, a veces también unos que como cambian la palabra, dice este verso,
o no sé, hacen conexiones con la gente que no conozco. Eso como me Claro, es que es cuesta. difícil entender Los tanto los celebrities, chistes sí. de otra cultura, cuando nosotros por ahí hacemos referencia, no sé, a Marcelo Tinelli o hacer referencia a algo que Sí. mirabas cuando eras chiquito, y Me cuesta a obviamente, veces y entender. sí, pero es Y entendible. cuando fui a Argentina, creo que los argentinos olvidaron que soy ucraniana. Y igual estaba metiendo en los chistes pensando que yo voy a entender todo, pero tampoco tanto. Ahí se aclaró, no sé si lo dijimos al principio, que ella es ucraniana, aunque no parezca Yo porque... contenta. Sí, porque no, porque muchos nos comentan a veces, o sea, no se dan cuenta que ella es ucraniana, piensan que es argentina también. Nada, que habla Para. muy bien de tu Y nivel de sí, español. todavía estoy esperando por mi pasaporte argentino, todavía no llegó, no sé Ya te cuándo. dije que falta menos que ayer. ¿Viste? No hay nada. Punto número 3. Punto número 3, que son muy familiares. Familiaros. ¿Ya? ¿Cómo? Familiaros. Familiares, que son muy familiares. Me gusta que valoren este valor familia, que están muy juntados, Unidos. unidos con su familia, tienen unas tradiciones, por la mañana se levantan y van tomando matecito con, no sé, unos alfajores o algo más. Hasta yo estaba comiendo alfajores Vos estabas por la comiendo mañana, no sé si es tradición o no, pero bueno, yo me creí una tradición. Sí. Pero me encantaba mucho cómo se unían las familias. En las Navidades, Año Nuevo, siempre una mesa enorme, larga, 3, 4 familias juntos. Y fue hermoso, me encanta mucho. Porque para ucranianos también es muy importante la familia. Y con eso, por ejemplo, sí conectamos. Sí, sí, que eso es algo, una de las cosas que me sorprendió de Ucrania. Pensé que también que éramos bastante, antes de conocer a Anya, pensaba que Ucrania y Argentina eran dos cosas totalmente diferentes, como estábamos en dos partes del mundo tan lejanas y otro idioma y lo que sea, pero que cuando fuimos a Ucrania, fuimos 2 veces a Ucrania y pude conocer a su familia, a su gente, y la verdad que me sorprendió lo parecido que son con los argentinos, también en esa energía, en la cultura del trabajo y en la familia, que eso para mí es algo muy importante porque hay culturas donde la familia no pesa tanto como, no sé, desarrollo profesional, por ejemplo, pero nada, estamos contentos que coincidimos en eso. Sí, ¿recuerdas cuando fuimos a Ucrania y realizamos unas fiestas con toda mi familia, o sea, con toda mi familia, los tíos, tías, sus hijos? Sí, me acuerdo, como me voy a olvidar. Sí, y creo, o sea, ahí creo que también fue muy gracioso, ¿no? Para vos, divertido. Sí, Que más mis o menos. tíos estaban tirando los chistes, pero creo que lo hacen más cuando toman. Sí, Ahí ya... me hizo acordar como estar en Argentina, o sea, era muy Sí, parecido, era como un tablón largo con muchos familiares, amigos, nietos, primos, qué sé yo, y habíamos sí, cocinado un Argentina. asado y nada, un poco de tomar, de comer y la verdad que la pasamos re bien. El único cambio que no tenemos en Argentina era que íbamos al sauna, entre comida y comida íbamos al sauna. Y porque el tema calor como en Argentina de 40 Pero eso grados. era raro para mí. Hace frío en Ucrania. Comer y ir al sauna, pero nos estamos yendo del punto, me parece. Bueno, sí. ¿Qué número 4? Bueno. Punto número 4 es, no sé si todos los argentinos son así, pero por lo menos yo tenía suerte o tengo suerte con vos, que vos limpiás la casa, cocinás, que me ayudás con las tareas en la casa, que eso me encanta, valoro un montón, porque en Ucrania muchas familias siguen viviendo esta vida como de antes, que la mujer trabaja y hace todo en la casa y hombre solamente trabaja. Pero la mujer también trabaja y hace plata, pero igual a la vez cuida a los niños, cocina, limpia y todo eso, y hombre, no sé, nada, o sea, así tareas de su trabajo nomás. Sí. Y me sorprendió muchísimo que cuando arrancamos a vivir juntos, eso pasó muy rápido, chicos, en un mes creo que nomás. Fue rápido. Muy rápido. Nos mudamos juntos a otra ciudad, otro país, de Alemania. Y tenía mucho miedo, que no quería así de hacer como mi mamá, pero no, ese siempre me ayudaba, limpiaba la casa juntos, cocinábamos, uno cocina, otro lava. Excelente, a mí eso me encanta. ¿Pensás que todos los argentinos son así? No sé. No creo que Tampoco todos. quiero generalizar tanto, no sé. O sea, debe haber muchos que lo hacen de limpiar así en las casas y eso, pero también es cuestión de tiempo, tipo la generación de antes, de mi papá, mi abuelo y eso, también se acostumbraba que el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba y se encargaba de los chicos y de lavar la casa,
de a poco creo que va cambiando, pero no sé si todos lo hacen. Capaz una generación más jovencita, así como nosotros lo hacen, ¿no? Puede ser. Arrancaron, no sé. A ver, déjenos en los comentarios Sí. cómo es en su casa, ¿eh? Si también Sí. está dividido 50-50 o cómo están organizados. Me da intriga. Claro, a mí también, porque en Ucrania casi 90% todo hacen las mujeres. Creo que por eso salí de Ucrania. No quería eso, hacer Demasiado. todo sola. Es que es mucho trabajo, es aburrísimo hacer todo en la casa. Punto número 5 es que los argentinos son muy amigables, pero mal. O sea, me encanta cómo ustedes hacen los amigos con todo el mundo, en la calle, en tren, en supermercado, en cualquier lugar en el mundo. Encima en cualquier idioma, o sea, encima si no hablan idioma común, No hay problema. no hay problema. Cuando vino tu papá, ¿recordás? 2 o 3 veces vino a Europa y él habla solamente español. O sea, en inglés, 1 o 2 palabras. Open the door. Sí. No sé Abrime la por qué puerta, o sea, dice la eso. única frase que conoce. Literal es la única frase que conoce. Nadie sabe por qué la frase que mi papá sabe en inglés es open the door y I love you, ¿sabe? O sea, sí, eso también. Yo no sé, no quise preguntar más, no quise ahondar en esa historia, pero No, era raro, saquen sus conclusiones. Pero bueno, no importa. Él con cualquier persona, cuando estaba viajando acá con nosotros, pudo hacer amigos, entenderse y encima reírse. Yo dije, wow, ¿cómo lo hacen? Sí. ¿Cómo? Amigo, ¿de dónde eres? Santa Fe, Argentina. Oh, Argentina. ¿De qué club? River Plate. Sí, tu mamá también igual. Sí, como todo, Sandra es que eso Rodríguez. pasa que es como en la cultura argentina, yo creo eso de hablar, de hablar fuerte, de charlar con la gente en Sí. la calle, de no ser tan reservados, que digo que eso es algo que el contraste acá con Alemania, por ejemplo, que cada uno está como en su burbuja y no... Cada carancho su ancho. Ah, mirá, muy bien. ¿Cómo sabía eso? No sé. Cada carancho a su rancho. Creo que dije muy rápido, no sé si es correcto, pero Sí, bueno, pero el intento estuvo bien, metiendo frases así argentinas. no estaba seguro, pero bueno. Pero sí, eso es algo que al principio igual a Anya no es que le molestaba, pero no terminaba de entender cómo que yo Sí. o sea, salíamos juntos y yo me ponía a hablar Justo con hablando de eso, perdón, te voy a interrumpir. Al principio, o sea, me encantó mucho que ese era muy y es muy amigable, estaba haciendo amigos en todo el mundo. Lo mejor cuando viajamos, porque viajamos nosotros dos nomás y siempre en todos lados estamos haciendo amigos. Pero bueno, no era siempre así. Al principio, por ejemplo, no me gustaba que estaba haciendo tanto amigos y más que nada con las chicas. tóxica. No, pará, no soy tóxica. Es las diferencias culturales. En Ucrania los hombres no hacen, o sea, muy poco que hacen amigos con las chicas. Solamente si, o sea, su novia, por ejemplo, tiene una amiga y ahí sí, tipo, se conectan, ¿viste? Pero así tipo, un chico con la chica, en Ucrania siempre termina con una relación en la cama, digamos así. Pero bueno, me re sorprendió que los argentinos tienen muchas amigas. Yo dije, hay algo raro, hay algo no me convence. Sí, no me convence, no me cierra. Sí, no me cerraba. Y bueno, al principio tenía muchas dudas. Estaba un poquitín celosa, pero bueno, no, un poquitín nomás. Después hablamos, después cuando conocí a sus amigas, ahí sí dije, bueno, te confirmo. No, pero es que tenía que conocerlas. Y sí, cuando la conocí vi que como todo el mundo hace así. También ahora tengo muchas amigas argentinas en Alemania y también me cuentan que tienen muchos amigos argentinos y que, no, todo perfecto, todo está bien. ¿Viste? Y creo que es algo muy lindo, muy bueno de tener muchos amigos, porque así te socializas, salís de la casa, te divertís, subís tu batería social. Sí, sí. Es muy importante. A mí me encanta poder conocer otra gente, otra historia, otra forma de ver el mundo. Pues nosotros que viajamos mucho, que nos gusta viajar, siempre decimos que está bueno ver un monumento, sacarte la foto, lo que vos quieras. Pero a mí lo que más me gusta es la gente que conozco en cada lugar y sus historias, su forma de ver la vida, de afrontar los problemas, de lo que sea, y que me van abriendo a mí la mente también. Que nada, eso me parece que no tiene precio. Pero si vos no salís de tu burbuja, si no sos social, si no hablas con la otra gente, y poco va a pasar. Sí, antes creo que también era un poquitín más cerrada, porque, no sé, a mí me daba siempre como fue como raro para mí hacer amigos con la gente random en la calle. Yo fue como, no, pero van a pensar que soy rara. En Ucrania los pensamientos son así, en mayoría. Cuando ya, no sé, tenés 40 años, ahí ya te chupa de huevo, como, no importa, voy a hablar en la calle, sí. Pero cuando sos más chiquita, más jovencita, creo que eso pasa con todo el mundo.
Y bueno, pero después creo que vos me cambiaste un poquito. Ahora tengo muchos amigos. Sí, Sí. te argentinicé, está bien. Sí, eso. Te Encima, argentinizaste vos sola también, no me eches toda la culpa para mí. Parece que a vos te gustó nuestra cultura también y te hiciste tu parte por Bueno. argentinizarte. un poquito sé. Yo no te obligo a tomar mate todos los días. Y que estabas todos los días con mate. Yo te lo dejaba ahí en la mesita. Cuando te invitaba a café, pues dijiste, ¿para qué te tengo un mate? Sí. Y un punto extra, A es ver. un regalito, que son muy habladores. Es algo bueno, o sea, en buen sentido. Porque no me gusta, viste, no me gusta mucho cuando la gente está muy calladita, muy tranquila. Me gusta un poquito quilombo cuando la gente habla mucho. Y no sé, puedes pasar con ellos 3 horas, 4 horas seguidas y nunca te aburrís. Con los argentinos es así. Yo cuando fui a Argentina, chicos, no, todo el mundo me quería hablar. Con cualquier Intenso, persona ¿eh? pude estar como 2, 3 horas hablando. Y fue re lindo, re bien, me gusta mucho. Te digo, o sea, yo no me aburrí para nada en Argentina. Para nada. Me alegro, no tuviste ni tiempo de dormir casi en Argentina. No, es que todo el tiempo haciendo algo. cada amigo, cada tío nos invitaba a comer, a hablar, a hacer algo. Sí, no dormí en Argentina, casi nada. Qué lindo, qué Sí. lindos momentos. Tenemos que volver ahí Hay que volver. un día. Y vamos a volver. Un día. Y algo que caracteriza a todos los puntos que les mencioné antes, que los argentinos son muy apasionantes, pero muy. Y esto está en cualquier cosa. En el fútbol, obviamente, en el amor, en la cama, Corte. en la vida, no sé, los amigos, cómo nos apoyan, no sé, de todo. Y me encanta mucho eso. Nunca vi en mi vida antes nada parecido. O sea, tan locos por el fútbol nunca. Creo que Por los todo. argentinos son únicos en fútbol así. Por con todo. tanta No, hay otra pasión. gente también que tiene mucha pasión, pero nosotros lo que hacemos es pasión para todo. O sea, por eso nosotros podemos jugar a las cartas o mirar una película o lo que sea, pero lo hacemos con ganas. O sea, lo Con hacemos con ganas, ganas sí. o no lo hacemos y nos metemos. Por eso somos competitivos y Ah, todo va todo junto. es por eso. Pero ahora bueno, entendí. mi vida, me alegro Sí. que estés contenta de salir con un argentino, porque si no estaríamos en problemas. Por eso nos llevamos tan re bien hace 3 Sí. años. Sí, Es lo mismo si que ustedes por quieren ejemplo. saber, a ver, cuáles son los 5 puntos mejores de por qué tienen que salir con una ucraniana, Hay más, 110 dijiste. sí, pero les puedo resumir en 5, los 5 más importantes, pues si le hago 155, Hacemos un poco de 1 hora. con los 155 puntos, Sí. bueno, si ellos me dicen que quieren 155 puntos, vemos, pero no... Y un tengo tip que- extra, ¿cómo conseguir una novia ucraniana? Eso nos preguntan mucho, ¿cómo consigo una novia ucraniana? un ¿Cómo montón. consigo? No sabemos cómo conseguirla, o sea, aprende ucraniano y sea amable, respetuoso, no sé, o sea, no sé qué consejo ¿Y darle. cómo conseguiste a mí entonces? Viajando, siendo yo mismo. Con pasión, mi amor. Con tu pasión, con tu Claro. forma de ser. Pero yo no estaba buscando una ucraniana, ¿me entendés? No. Era como- Pero yo sí. Yo buscaba un ¿Un argentino. ucraniano? No, yo buscaba un argentino. Yo tenía a vos en mi mapa de los deseos. Sí. Yo te manifesté. No sé si vos sos real, pero yo te O me manifesté. restalqueaste, tenía literalmente una foto mía. Sí, una cosa de voodoo. Eso. Yo sí, tenía realmente... Nada. Nada, no Pero nos bueno, vamos a la mierda. sí. Resumiendo, me sorprendió mucho la cultura argentina. O sea, antes, cuando tenía 12 años, miré Violeta, sí me enamoré muchísimo de Argentina, de la cultura, de la gente, pero la verdad no me imaginaba a los argentinos así. Y ya teniendo un argentino, un ejemplo, y también unos amigos, que no solamente le digo de una experiencia, solamente teniendo un novio, no, también tenemos muchos amigos argentinos, conocidos, y sí, me encanta. Me encanta mucho tener argentinos cerca de mí. Me alegra. Así hacen mi vida más, no sé, mejor, más positiva, más divertida. Dale, esperamos chicos que les haya gustado este video. ¿Qué tienen que hacer, mi amor? Si les gustó el video, porfa, suscríbanse, que eso nos ayuda un montón. Y además, para no perderse los próximos videos que vienen, que van a estar buenísimos. Y nada, dejen en los comentarios qué les pareció el video. Y nos vemos en la próxima. Sí. Chao, chao. Chao.